Bien. Bien. Les recuerdo que estamos estudiando el fruto del Espíritu y está este estudio basado en Gálatas, capítulo 5, Gálatas capítulo 5 y el versículo 22-23, que por supuesto está contrarrestado, o contrastado, no contrarrestado, contrastado con los frutos de la carne que anteceden estos dos pasajes. Entonces, ¿por qué es la importancia de estudiar los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu? Es un solo fruto que da una diversidad de frutas, del fruto, ¿ya? Es porque ciertamente nosotros como cristianos, dice la Biblia, que vamos a ser conocidos por los frutos. No vamos a ser conocidos o podemos ser populares por los dones, por los talentos, por las actividades, ¿no es cierto? Que todas ellas son de alguna manera necesarias dentro del plan de Dios, pero lo más importante y lo que va a identificar a un hijo o una hija de Dios, adelante, es el fruto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural, es algo que Satanás no puede copiar, ¿no es cierto? Y es algo que es ajeno a nosotros. Nosotros tenemos una medida de paciencia, por ejemplo, como seres humanos, una medida de amor, una medida de gozo, en fin, pero no obedece a esa medida, sino que es algo sobrenatural, algo que escapa a nosotros. Por eso es tan importante no sorprenderse de esto, sino que en definitiva saber que el Espíritu nos va a sorprender, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, el cultivar esto significa que nosotros estamos verdaderamente haciendo el trabajo y la obra más importante que nosotros estamos llamados a hacer en esta tierra, que por supuesto que es el evangelismo, que todo lo que eso implica, pero lo primero es que Dios quiere tratar con nosotros, Él quiere hacernos semejantes a Él. Eso no significa encerrarse entre cuatro paredes ni no llevar el evangelio al mundo, ni hacer otras cosas entre nosotros, ni estos mismos estudios. Eso significa que nosotros, la plataforma sobre la cual hacemos todo lo que hacemos, es justamente que el Señor ha tratado con nosotros, está tratando con nosotros, tratará con nosotros, y por lo tanto eso garantiza que el corazón con que se hacen las cosas no solamente es recto, sino que también es correcto, ¿ya? ¿Por qué? Porque está completamente gobernado por la voluntad de Dios. Eso es súper importante. La sencillez del Evangelio es algo que nosotros tendemos a perder también en el tiempo. Y cuando digo la sencillez del Evangelio no significa que sea fácil, sino que el Evangelio es ciertamente algo mucho más sencillo de lo que nosotros muchas veces tratamos de plantearlo, ¿ya? Es Dios que quiere trabajar en nosotros, la obra del Espíritu Santo, la santidad, ¿no es cierto? Ser santo es un cambio posicional al cual accede cualquier ser humano que se arrepiente de su condición, ¿no es cierto? Y que recibe a Jesucristo como su único Señor y Salvador, y que verdaderamente el Espíritu Santo viene a su vida y comienza a gobernar desde las cosas domésticas hasta aquellas cosas que son mucho más trascendentales dentro de nuestra vida. Entonces, la importancia del fruto del Espíritu es que esto es la única garantía de que esa semilla que fue sembrada en nosotros se quebró y está dando fruto. Los dones no vienen de un fruto. Los dones son un regalo que Dios nos da, independiente incluso de nuestra condición de madurez espiritual. Hay personas que pueden predicar súper bien, enseñar súper bien y tener una vida paupérrima o muy pobre en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo. Por eso es que los dones no son la clave, ¿ya? Aunque son importantes. Lo importante es el fruto, porque esto es no va tanto a lo que hacemos, sino que a lo que somos, ¿ok? Y revisamos el amor, por supuesto, y por supuesto cada uno de estos aspectos cada uno de estos frutos los hemos tratado en una profundidad mínima, si se quiere, ¿no es cierto? Buscando principalmente que cada uno de nosotros también desarrolle esto de manera individual. De manera individual. ¿Por qué? Porque ciertamente esa es la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso estudiamos, por ejemplo, el Sermón del Monte 6 meses, porque es la radiografía o el perfil de un hijo de Dios.
el perfil de un hijo de Dios. Y cada día yo me confronto con ese perfil y mis actividades diarias, mi quehacer diario, se tiene que conformar a ese perfil. Por supuesto no es una foto, ningún ser humano, ni el apóstol Pablo siquiera, ni ninguno de los apóstoles, encajó perfectamente en ese esquema o en ese perfil. Pero la vida nuestra debe estar enfocada en esa dirección. En esa dirección en que verdaderamente nosotros estamos buscando hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Dice por eso el apóstol Pablo, me extiendo y voy extendiéndome, dejando atrás, ¿no es cierto?, lo pasado, ya sea el pecado del cual me arrepentí o del triunfo, entre comillas, el cual obtuve ante una situación conflictiva, ¿ya? Entonces, vimos el amor y vimos la primera parte del gozo. Cada uno de ellos los vamos a ver probablemente en 2 miércoles por la relevancia que tiene. Y comenzamos la semana pasada con el tema del gozo, y ahí están las 2 palabras que aparecen en el griego, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, que significan exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y lo más importante y lo más relevante es que dice que es una alegría, que no está sujeta a lo externo, sino que a lo interno. Es un estado de convicción, de seguridad, de deleite. A eso le llamamos gozo, ¿no es cierto? Que es un estado de alegría. Entonces, hicimos un paralelo entre lo que es el gozo y lo que es la felicidad, que es la búsqueda humana natural, sin Cristo. ¿Cuáles eran las características de la felicidad en, ¿no es cierto?, contraposición con el gozo? Que dependía de lo externo. ¿No es cierto? La felicidad siempre depende de lo externo. ¿Qué más? Que por poco tiempo. Es por poco tiempo. Es inestable. Es inestable. ¿Qué más? Es adictiva desde el punto de vista de como concepto, significa que lo que me está haciendo feliz hoy día probablemente no me haga feliz mañana. O lo que estoy viviendo hoy día, probablemente mañana yo necesite más de eso para ser feliz o cambiar de actividad, cambiar de situación, obtener otras cosas. Entonces, el concepto de la felicidad, por eso es que es tan esquiva, tan efímera, ¿no es cierto?, tan inestable, tan demandante y tan egoísta, porque la búsqueda de la felicidad necesariamente implica, la gran mayoría de las veces, la infelicidad de otros. ¿Se entiende eso? ¿No es cierto? Hijo mío, me voy de la casa, los amo, daría mi brazo derecho por ustedes, pero me voy de la casa igual porque ya no amo a su mamá o a su papá, ¿no es cierto? Entonces, por poner un ejemplo de lo que más se ve hoy día en nuestra realidad social, siempre la búsqueda de la felicidad deja algunas víctimas, porque es prioritariamente y primariamente egoísta, ¿ya? ¿Qué es lo que nos promete la palabra de Dios? La palabra de Dios nos promete gozo, ¿no es cierto? Y el gozo es un estado interno, que no depende de las circunstancias externas, ¿no es cierto? Y por eso es que es un estado de convicción, es un estado, como dice ahí, de deleite, de seguridad, que son palabras que se encuentran en esta definición. O sea, estamos plantados con tal seguridad sobre la roca que efectivamente eso es gozo. Eso es gozo. Genera alegría. Lo primero que nos analizamos, ¿no es cierto?, es el gozo de ser hijos de Dios. Hijos de Dios, de estar inscritos en el libro de la vida, de haber sido salvados de nuestra vana manera de vivir, de haber sido salvados de un destino del lago de fuego por la eternidad, de ser maldito ante Dios a ser bendito ante Dios, de ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios, ¿ya? De ser esclavo de Satanás a ser siervo de Jesús, ¿no es cierto? ¿Y se acuerdan por qué tenemos que ser en esta etapa siervos? Un día, cuando estemos frente al Señor, ya no vamos a ser siervos, vamos a ser
y vamos a gobernar con el Señor, ¿no es cierto? Y vamos a tener... Pero en esta etapa, ¿por qué tenemos que ser siervos y obedecer nomás? Porque nuestra naturaleza carnal, si nos dieran un poquito más de hilo, dejaríamos la crema. Si hoy día recibiéramos nosotros el grueso de las promesas de Dios, por eso el 90% de las promesas y más se encuentran cuando tengamos un cuerpo glorificado, cuando ya no haya influencia del pecado. Por el momento estamos libres, lo más importante, de la culpa del pecado, eso nos garantiza la vida eterna como hijos de Dios. Segundo, estamos luchando contra la influencia del pecado a través del Espíritu Santo, y un día seremos libres de la presencia del pecado. Ahí recién Dios nos va a decir, este gobierno acá, allá, todo lo que... Pero antes de eso, por eso es que el establecimiento, como esta pseudo-teología del establecimiento del reino aquí en la tierra ahora, como estamos, olvídate. Es parte porque es falsa desde el punto de vista bíblico. Y en segundo lugar, es imposible que nosotros establezcamos el reino de Dios físicamente hablando acá, ¿no es cierto? Muchos dicen que, o alguna de estas enseñanzas dice que Cristo no va a volver hasta que nosotros no tengamos el gobierno de este mundo. Entonces por eso que tírate a diputado, tírate a presidente, tírate a esto. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, ¿no es cierto? Y yo no vengo a hacer campaña política, vengo a morir por ustedes. Y ustedes, ¿no es cierto?, van a ser mis discípulos, van a seguir la misma línea. Ya lo hemos hablado largamente eso. Entonces, el gozo de ser un hijo, una hija de Dios. Con esto ya estaríamos suficiente para gozarnos de aquí hasta que el Señor venga. Pero también dice que el gozo nos fortalece en las pruebas, ¿no es cierto? Y comienza a ocurrir esa cosa que el mundo lo va a considerar siempre una contradicción, de que pese a que estamos viviendo una situación difícil, una prueba, podemos tener gozo, porque el gozo no es reírse de las cosas, ¿ya? El gozo no es sufrir las cosas, el gozo es no ser nunca absorbido por las cosas, dominado por las cosas, ni tampoco derribado por esas cosas. Entonces, fortalecido en las pruebas. Lo que vamos a ver hoy, que no lo vimos la semana pasada, es el gozo en su palabra. ¿O lo vimos en este turno? ¿No? Estoy perdido ya. ¿Sí? No. ¿Lo vieron? ¿Tú viniste en la tarde? Ah. ¿Puedo? Pégale por favor, Domingo. Ya te voy a mostrar un video que te va a autorizar a eso. Silencio. Ya. Tranquilo. Ya. No lo necesito. Gózate. Ya. Gozo en su palabra. Un cristiano verdadero, un hijo, una hija de Dios verdadero. Puede ser que al principio le cueste un poco la lectura de la Biblia, puede ser, ¿no es cierto?, que necesite ayuda, puede ser que, no sé, pues de repente no entienda mucho las cosas, tenga un desorden, porque a lo mejor, porque dicho sea de paso, somos un país asquerosamente mal lector, ¿ya? Mal lector. Entonces, no tenemos un hábito, por lo tanto el hábito no va a venir como un acto de la magia, ¿no es cierto?, de que antes no leía nada, leía el puro Quirquincho, y ahora, no, ese es del norte. Y ahora, ¿no es cierto?, no me las voy a dar de gran lector ni literato y tratar de leerme el Génesis completo y esta cosa. Tenemos que ser también realistas. Por eso es que nuestro hermano Sergio cada año prepara un calendario para que cada día tú y yo podamos leer una parte de la Biblia y completar el año leyendo la Biblia completa. Es una excelente ayuda. Hay muchísimos más sistemas. Elija el que quiera, pero hágalo. Entonces, el cristiano puede venir con muchas falencias desde el punto de vista de su formación, en fin, lo que tú quieras. Pero lo que un cristiano verdadero no puede tener es indiferencia hacia la palabra. En primer lugar, indiferencia hacia la palabra, que es una de las cosas más terribles, porque ni hablar de rechazo. ¿Cierto? Estoy hablando de indiferencia, vale decir que no la pesque en toda la semana, que no la pesque en todo el mes. Eso nos hace de verdad, dudar de si somos o no cristianos. No que la salvación se pierda, es que probablemente nunca hemos sido salvos.
Porque cuando somos salvos de verdad, ¿no es cierto? Como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo estoy buscando de Dios. Ustedes hoy día hicieron una elección, estar aquí o estar en sus casas. Y es porque están buscando. Pero no es esto lo que debe completar o esto no es suficiente. Cada uno de nosotros debe tener su tiempo personal con el Señor. Pero la palabra de Dios es algo que comienza a gobernar nuestra vida desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de que comienza a cambiar nuestra manera de pensar, porque comienza a entrar la información de Dios y a colocarse por sobre la información del medio donde yo me crié, de lo que aprendí, etc. ¿Ya? Vamos a empezar de este domingo al otro a una serie que se llama La Voluntad de Dios, en los sermones del día domingo. Y es tan importante eso porque el pasaje guía es Romanos 12, que dice, ¿no es cierto?, que el Señor quiere que cambiemos nuestra manera de pensar, todo, para que conozcamos la buena voluntad que es agradable y perfecta. Pero ¿por qué hay gran cantidad del pueblo de Dios que parece que la voluntad de Dios es desagradable e imperfecta? Y es porque justamente no ha sufrido el proceso de transformación que la palabra misma realiza, ¿no es cierto?, en nosotros, sacando toda la información con la que fuimos formados e incorporando la información de la palabra de Dios. Entonces no puede haber una indiferencia al respecto. Y en eso se basa el Espíritu Santo para provocar cada día los cambios en nosotros. No somos teólogos, la palabra, ¿no es cierto?, implica que nosotros verdaderamente la llevamos a la práctica. No es el saber por el saber, sino porque verdaderamente también la palabra de Dios es la voz misma de Dios que va cautivando nuestra mente y va cautivando nuestro corazón. Ese es el proceso, ese es un fenómeno sobrenatural. Y eso es parte de la clave de que somos nacidos de nuevo. El Salmo 119, 14 dice... Ya. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. Siempre la palabra tiene un camino, siempre nos lleva a algo práctico. La palabra no es un concepto filosófico, es un concepto práctico. ¿Ya? Entonces cuando nosotros hablamos de cristianismo y todos los ismos, suponen una forma de vida conforme a esa doctrina. El comunismo, el socialismo, el nacionalismo, no solamente implicaba, ¿no es cierto?, una concepción filosófica, sino que una forma de vida, ¿no es cierto? Y el cristianismo no es la excepción desde el punto de vista de lo que también es un fenómeno sociológico en la vida de nosotros. Implica que tenemos que tener un cambio de manera de vivir, es natural, estamos siendo adoctrinados. Pero en nosotros muchas veces se produce esa dicotomía, ¿no es cierto?, esa contradicción de que no hacemos lo que sabemos que debemos hacer. ¿Ya? Y eso es justamente la lucha, hacer lo que dice el Señor que debo hacer. ¿Qué decía David? Dice, para mí esto es más grande que cualquier tesoro. Tu palabra, tus testimonios es más grande que cualquier tesoro. No que David quisiera ser pobre, sino que es más grande que cualquier tesoro. Vale decir, nada se interpone entre la voluntad de Dios y su vida. Salmo 119, 33 al 40. Esta es como una oración, es una oración preciosa justamente por alguien que quiere entender más de Dios, que está buscando a Dios, que tiene un pasaje paralelo en Santiago cuando dice el Señor, al que le falta sabiduría, pídala a Dios y Dios le va a dar abundantemente. ¿Lo leo, Carlito? Por favor. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio
porque he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Ya. Lo primero que parte diciendo es, enséñame. ¿Por qué? Porque soy ignorante de él. ¿Ya? Enséñame. Nadie se gradúa, ¿no es cierto?, de la Biblia. Uno se puede graduar de un seminario bíblico, se puede graduar de un curso bíblico, se puede graduar, pero nunca, como vida, se gradúa de leer la Biblia. Todo lo contrario, mientras más conocemos a Dios, más necesitamos de Él, y Él nos habla a través de los mismos pasajes, de distintas maneras, con distintas aplicaciones, y eso significa que el conocimiento ya no es algo estático, sino que es algo que comienza a moverse en toda mi forma de pensar, y comienzo entonces a llevar las acciones de mi vida ahora conforme a ese pensamiento. La palabra de Dios empieza a abarcar, aunque es una misma palabra, ¿no es cierto?, comienza a moverse dentro de mi cabeza y comienza a gobernar mis pensamientos. ¿Se entiende eso? Ese es el proceso. Por eso dice que es un proceso de transformación, es una metamorfosis, que es la palabra en el griego. Y eso significa, ¿no es cierto?, que comienzo a ser lleno del conocimiento de Dios, y eso, si verdaderamente está el Espíritu Santo dentro de mí, se va a transformar en una forma de vida. Por eso es que el tema de los frutos espirituales, ¿no es cierto?, deben ser un proceso natural, desde el punto de vista de que si la semilla se quebró, este proceso se va a realizar. O sea, tú vas a querer buscar a Dios, tú vas a querer buscar su palabra, tú vas a querer crecer, tú vas a querer... Y cuando no quieras, lo vas a ver como un deber, porque no siempre queremos. Pero cuando no quieras, velo como un deber. ¿No es cierto? Entonces significa que siempre, porque soy cambiante, soy un ser humano, no soy un robot, soy pecador, pero sé que esa es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué significa entonces? Que yo voy a seguir adelante y hacerlo aun cuando no tenga ganas. Eso significa hacerlo por convicción y hacerlo por obediencia, ¿no es cierto? Y hacerlo como un deber, ¿ya? Cuando no tenga ganas de orar, hay veces que uno lo único que quiere es arrodillarse en su lugarcito ahí, orar y esto, y Señor, y acá, o sentarse según como tú lo hagas. Pero hay veces que no. Cuando no tenga esa necesidad tan manifiesta, perdón, lo hago como un deber. Y cuando lo hago como un deber, empiezo a lo mejor como un deber, pero a medida que voy, me comienzo también a deleitar en el Señor, porque el Señor empieza a traer a mi mente más razones de las que yo pensaba que tenía, ¿no es cierto?, para orar en ese momento. Entonces, el gozo en su palabra, dice, enséñame, ¿qué cosa? El camino de tus estatutos. Y otra vez vuelve a colocar el concepto de camino, porque la palabra de Dios es una forma de vida. Es una forma de vida, va transformando mi forma de pensar y va transformando mi forma de actuar, y eso significa que va transformando mi forma de vivir. Mi forma de vivir. Ya no es una postura, sino que es una forma de vivir. Eso es la meta. Jesús no se hacía el bueno, Jesús no se hacía el que necesitaba al Padre, Jesús era. Por eso dice que cuando ustedes quieran orar en relación, no porque no podamos orar de manera pública, sino que lo que está haciendo en el ejemplo ahí el publicano, el fariseo, que le gustaba recibir, ¿no es cierto?, la adulación de la gente, y se mandaban unas oraciones que dejaban con la boca abierta a las personas, al vulgo, ¿no es cierto?, pero que ciertamente el Señor Jesucristo discernía las intenciones del corazón, y lo que esa persona estaba buscando era la aprobación, el aplauso y la admiración de la gente. Y por eso dice, ya tienen su premio, o sea, ahí está tu premio. Pero a nuestro Padre Celestial no le impresiona eso. No le impresiona eso. ¿Ya? Por eso es que siempre yo recomiendo, cada uno si está siendo guiado por el Espíritu Santo no, pero recomiendo que uno sea siempre lo más sobrio en las oraciones públicas. Señor, tú que sacaste a tu pueblo del Egipto y lo llevaste por el desierto, Rabaj al-Azapal, y hiciste esto, y te gaste esto, y acá y allá. Chuta, aquí somos todo el zoológico heterogéneo. Entonces empezamos nosotros a decir, chuta, puta que estoy lejos. O sea que soy poco espiritual, con razón no me salen las cosas, y empezamos. No, nos estamos dejando impresionar por lo que ven nuestros ojos. Recuerda 2 Samuel. Pero el Señor ve el corazón. El Señor ve el corazón. Entonces, ¿qué significa eso?
como Jesús era de bajo perfil, y Jesús era espectacular. Resucitó a la hija de Jairo y le dijo, shh, todos para afuera. Resucitó a la hija de Jairo y él se fue casi por una puerta de atrás y dijo, no le digan a nadie. Porque el reino de Dios no consiste en milagros, no consiste en esto, consiste en la salvación del género humano. Del género humano. Por eso el amor por su palabra es conocer a Jesús, vivir un estilo de vida como el de Jesús. ¿Ya? Vivir un estilo de vida como el de Jesús. Y eso significa justamente deleitarme en su palabra. Me deleito en su palabra, me gozo en su palabra. Él me enseña su palabra. Y por a través de la enseñanza de su palabra, ¿no es cierto?, mis caminos son corregidos. ¿Qué dice después? Lo guardaré hasta el fin. ¿Ya? Sigue. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento. Guardaré tu ley. Una de las cosas que es un mal del pueblo de Dios también, que hipertrofia el corazón y atrofia la mente, o hipertrofia la mente y atrofia el corazón. Lo que más cuesta en la vida cristiana es el equilibrio, el dominio propio. ¿Ya? Por eso dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también con toda tu mente. Eso significa, ¿no es cierto?, que tengo que pedir entendimiento. Tengo que pedir entendimiento de Dios, no lógica humana, entendimiento de Dios. Entonces dice, enséñame, dame entendimiento, quiero hacer esto, y ta. Esta es una oración, es un clamor justamente de alguien que ama la palabra de Dios, que se goza en la palabra de Dios y que reconoce sus limitaciones. Siempre cuando tú te pongas frente a la Biblia, no importa que tengas los años que tengas, no importa. Por eso es tan importante el orar, el decir, Señor, enséñame por medio de tu palabra. Ah, no, sí, Filipenses lo he leído todas estas veces. Enséñame, Señor, enséñame. Es increíble, es sobrenatural. Yo siempre me acuerdo, y no sé cuántas veces he dicho este ejemplo, pero me acuerdo cuando Carlito estaba chiquitito, y él me dijo una vez, papá, ¿y tú siempre predicáis de la Biblia todo esto? Todos los años siempre predicáis lo mismo, y nunca sacás el libro. Nunca sacaba el libro. No, increíble, increíble. 20 años, 30 años, hermanos que predican 50 años, toda su vida. Y toda su vida el mensaje que dan es fresco, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Entonces, ¿qué dice después Jeremías 15:16? Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces Jeremías dice que comió la palabra de Dios. Recuerden que Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Por supuesto que esto no da pie a la transubstanciación, que es una herejía católica romana en la cual dice que se come el cuerpo de Cristo y se toma la sangre y que el cura tiene un poder sobrenatural casi mágico de transformar y bajar al mismo Cristo del cielo, meterlo en esa hostia, ¿no es cierto? Porque el canon romano dice que no es una figura ni un símbolo, es real. Y si tú no lo crees, eres maldito. ¿Ya? Entonces, no es eso. Jesús dijo también, yo soy la puerta, y no significa que él tenía bisagra, manilla. Está hablando de un concepto absolutamente metafórico. ¿Ya? Eso es una... Mejor no decir nada porque estamos al aire, creo. Porque nunca todos me llaman de... ¡Ay, no se vio nada! ¿Se ve? Ya. Ahora solo no se escucha. No se escucha. Ya salió la Sí. Ya. Y el nido, Perdón. ¿Sí? Es que siempre recibo puras quejas, nunca llaman para decir que se vio. Bien. Sí. ¿Se vio? Ah, ya. Ellos no se duermen. Ya. Ya. Entonces dice...
comí la palabra y eso me dio gozo. Gozo en su palabra. El hijo, la hija de Dios se goza en la palabra de Dios. Aunque no la entienda completamente inicialmente, aunque la entienda mucho a lo largo de los años, siempre hay gozo en estudiar la palabra de Dios. Nosotros, por ejemplo, como varones nos juntamos los miércoles a las 7:30, están todos invitados los que quieran llegar, ¿no es cierto? Y de verdad es un tiempo precioso, estudiando la palabra de Dios. ¿No es cierto? Y así terminamos el libro de Proverbios, vamos a empezar el libro de Hebreos, estamos en la tarde con el libro de Salmos. Entonces, y siempre la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un gozo. Nadie nos obliga a venir. Vengo porque quiero venir, porque me gozo en la palabra de Dios. También, algo que es súper importante es el gozo por el crecimiento de los hermanos, el crecimiento espiritual. Cuando tú ves a un hermano, a una hermana, con su lucha, ¿no es cierto?, personal, individual, superando y venciendo las pruebas con gozo, ¿no es cierto?, creciendo justamente en el Señor, eso debe producir en nosotros gozo. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo, somos miembros de la iglesia y nos gozamos con hermanos que están en otro lado, en otra iglesia, ¿no es cierto?, y que también están creciendo y que vamos creciendo, así como también nos dolemos cuando vemos la apostasía entrando en la iglesia. Porque esta cosa, ¿no es cierto?, de tratar de ser como el mundo para que el mundo acepte el evangelio es una cosa herética. No hay que meter la iglesia en el mundo, hay que meter la iglesia en el mundo e infiltrar eso y no meter el mundo en la iglesia, creyendo que siendo como el mundo, entonces, ¿por qué Jesús es atractivo por sí solo? Jesús no necesita que le hagamos campañas publicitarias. ¿Ya? Necesita que seamos, ni siquiera necesita, perdón, Señor. Quiere, porque no necesita nada. Que nosotros seamos fieles. ¿Ya? Esa es la mejor publicidad que le hacemos a Jesús. Y nos alegramos cuando eso empieza a ocurrir. Filipenses capítulo 1, versículo 4. Del 3 al 5 en realidad. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Eso entonces, el apóstol Pablo, él dice, yo me gozo y le doy gracias al Señor por el crecimiento que ustedes están teniendo. Le doy gracias al Señor porque los hermanos nuevitos, ¿no es cierto?, que se bautizaron hace 2 semanas atrás, están empezando a venir, están creciendo, están acá. Doy gracias porque este hermano que lleva años aquí sigue tan fiel y con la misma alegría, el mismo gozo. Gracias, Señor, por eso. Entonces, nos alegramos por eso. ¿Ya? Y en 3 de Juan, versículo 4, aquí Juan escribe ya como ancianito, ya está en una edad anciana y probablemente a poco de ser llevado prisionero y exiliado en la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis, donde el Señor se le revela el Apocalipsis, y él mira en retrospectiva, no detalla la Biblia cuántas personas, cuánta gente llegó a conocer al Señor a través de estos hombres de Dios. Solamente un pequeño ejemplo, cuando las primeras predicaciones de Pedro eran 4.000, 3.000, 5.000, ¿no es cierto? Entonces no sabemos en realidad cuántos miles llegaron a conocer al Señor por medio del apóstol Juan. Pero él mira en retrospectiva, ¿no es cierto? Y como viejito ya empieza a darle valor a las cosas hechas antes. Y una de las cosas a las cuales él empieza a darle valor es justamente todo esto que él sembró o que el Señor sembró por medio de él y que comienza a rendir frutos y es motivo de alegría, de gozo. ¿Qué es lo que dice el viejito Juan? No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahí está, andan en la verdad. Algunos exégetas dicen que está hablando de sus hijos carnales. No lo dice, no lo sabe. Como sea, pero creo que el contexto es a los hijos
espirituales, que cariñosamente él llama hijos espirituales, ¿no? Como, hijo, como uno dice, claro, le dice al hijito, ¿no es cierto? No como una cosa peyorativa, sino realmente como una cosa sentida en el amor, ¿ya? Él siente esa ternura. Entonces, gozo por que los hermanos están creciendo, así como también la contrapartida es tristeza cuando los hermanos no están creciendo. Y por supuesto, gozo en la herencia. El 90% de las promesas de Dios se encuentran cuando tengamos y estemos en su presencia, libres de la presencia del pecado. Porque si nosotros recibiésemos gran parte de esas promesas hoy, igual que el hijo pródigo, las gastaríamos en puras tonteras. ¿Ya? Entonces por eso es que hoy día tenemos que concentrarnos en que somos siervos de Dios. Y como siervos obedecemos a nuestro amo. ¿Ya? Tenemos un amo bueno, compasivo, que nos ama a tal punto que él mismo pagó nuestro rescate. Y la herencia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Ya, fíjate, con gozo. ¿Cuál es el gozo? Dice que nos ha trasladado del reino, de la muerte, del infierno eterno, del lago de fuego, de la condenación eterna. De ahí, ese era nuestro destino, nos trasladó al reino de su luz admirable. O sea, imagínate. ¿Ya? Y más encima, tiene una herencia. ¿Ya? Tiene una herencia. Efesios 1:18. Bueno. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, herencia. Nos gozamos porque hay una herencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. ¿No es cierto? Aquí dice que es herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que soy guardado por el poder. ¿Quién quiere leerla? ¿Ya? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ya. Ese es mi hijo. Ese. Sí. Amén. 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 Sí. Sí. Fíjense todo lo que dice, pero en el tiempo que lo dice y para el tiempo que lo dice. La promesa que tiene hoy día para nosotros validez, ¿no es cierto? Es toda, por supuesto, pero la que podemos, entre comillas, cobrar ahora es que Él nos va a guardar siempre, hasta que lleguemos a ese momento. Él nos va a guardar, ¿ya? Por eso es que si el cristiano busca ser feliz en este mundo, va a tropezar con la misma piedra que el mundo tropieza. Porque Dios no ha prometido hacernos felices. Es más, Dios ha prometido probarnos y no darnos
en su amor, nada que nosotros no podamos resistir, porque el propósito es que nosotros desarrollemos carácter. ¿Cómo voy a desarrollar paciencia como fruto espiritual? Si soy un verdadero hijo de Dios, si el Señor no pone un saco de plomo al lado mío, ¿no es cierto?, que me haga la vida imposible por un buen tiempo. Me la haga la vida cuadrito. ¿Ya? Entonces, el amor, todo eso, claro, va a ser así, po. Entonces, y tengo que orar por él y amarlo y eso, y todo eso es sobrenatural. Todo eso es sobrenatural. ¿Ya? Entonces, eso es justamente a lo que el Señor quiere, y de eso es el gozo más grande. O sea, cómo sobrenaturalmente llegué a amar a esta persona, a orar, a ser benigno, ese amor que aun cuando Él quiso el mal para mí, yo no solamente no quise el mal, sino cuando tuve la oportunidad de hacerle el bien, se lo hice. ¿Ya? Y no esperando retribución, todo eso es sobrenatural. Todo eso es sobrenatural. Y eso, por eso es que es un fruto del Espíritu. Ese es el sello de un hijo, una hija de Dios. ¿Ya? Hebreos 10, 34 al 37. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ya, recuérdense que ese poquito está a la vuelta de la esquina. Cuando escribió Pablo él tenía 2000 años de poquito por delante. Cuando está escribiendo eso, nosotros estamos a la vuelta de la esquina. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que debemos estar con gozo. Hay cosas materiales que vamos a perder, ¿no es cierto? Está hablando de una inversión en el reino, está hablando de la realidad de las cosas, pero con gozo. Con gozo. Recuerda, el gozo no depende de lo externo, no significa que yo estoy pleno de felicidad porque ya no tengo casa, porque ya no tengo... No, pero ahí empieza a invadirte otra cosa, que es el gozo de Dios. El gozo de Dios. Y estos apóstoles y estas personas lo experimentaron en carne propia. Otros lo han experimentado en carne propia a lo largo de los siglos también. Entonces, nosotros estamos viviendo una época tan materialista, tan apegada a las cosas, y estamos todos en esta vorágine, que ciertamente nos olvidamos que es todo prestado. Que es todo prestado. Por eso es tan importante lo que vimos anteriormente también, la mayordomía y todas las cosas se van concatenando de manera tal que nos ayudan justamente al proceso de transformación de nuestro carácter. Y eso es lo que teníamos que ver del tema del gozo. La próxima semana vamos a partir con otro fruto que es importantísimo, es completamente relevante al igual que todos, pero que ciertamente tiene una connotación desde un punto de vista sociológico mucho más amplia. El mundo quiere paz, ¿no es cierto? Y está desesperado por tener paz, pero sabemos que todos los esfuerzos que el mundo haga por la paz son esfuerzos inútiles. Son esfuerzos inútiles. El mundo cree que esto se va a mejorar. Dios dice que esto no solamente va a empeorar, sino que va a llegar un momento determinado que va a aparecer un personaje de nivel mundial, llamado en la Biblia la bestia, el anticristo, que va a prometer justamente lo que desesperadamente busca el mundo sin Dios. Paz. Dios dice, mi paz les dejo, pero no una paz como la que está buscando el mundo. Cuidado con eso. Por eso es que el involucramiento del cristiano en política partidista, el cristiano, el otro día estaban entrevistando a un ministro en la radio y le estaban preguntando acerca de un cristiano, de las demandas estudiantiles, que qué pasaba con esto. ¿Qué tiene que hacer una pregunta de ese tipo? Si esta cuestión no va a mejorar. Ese deseo de meterse en política partidista, ¿no es cierto?, para estar como a tono, es herético. ¿Significa eso que el cristiano no hace uso de sus derechos? No. Significa que nosotros, Piñera, Lavín, Bachelet, quien sea, nosotros estamos llamados a respetar esa autoridad, ni siquiera estar de acuerdo con él o con ella, porque nosotros somos ciudadanos del reino, nuestro reino no es de este mundo. Estamos en este mundo, pero para vivir como ciudadanos de ese reino. Y respetamos
las leyes que están acá, sean justas o injustas. Recuerden siempre que el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe estas cosas de Romanos 13 es un contexto en el cual en ese momento gobernaba el emperador Nerón, ¿no es cierto? Que Hitler casi era el niño del coro al lado de él. Y él manda a respetarlo. ¿Ya? Entonces, no, el cristiano no se encadena al Congreso por los derechos. No. ¿Se entiende eso? El mundo piensa de otra manera y por favor, de eso se trata, cambia nuestra manera de pensar. No es un movimiento pasivo, es un cristianismo activo. Recuerden, cuando Jesús vino, lo primero que quisieron hacer, salve al rey de los judíos, y el tiro. ¿Y por qué la gente se volvió contra él? ¿Por qué cuando entró, ¿no es cierto?, en el domingo, Hosana, el que viene en nombre del Señor? Porque todos veían la libertad del yugo romano ahí. Y como vieron que no pasó nada en la semana, cuando tuvieron la oportunidad de pedir a Barrabás, pidieron a Barrabás. Porque no cumplió su expectativa. Y él le dijo eso, mi reino no es de este mundo. Y nosotros, si somos cristianos, tenemos que tener exactamente el mismo pensamiento. Exactamente el mismo pensamiento. El mundo se beneficia de nosotros, pero nosotros no estamos buscando cambiar el mundo. Esto es que el Espíritu Santo cambie personas. Personas. ¿Ya? Solamente para ver, este es un video humanista de una caminata por la paz a nivel mundial, donde adhirieron un montón de líderes y todo, pero escuchen ustedes el mensaje y por supuesto no hay nada de Dios ahí, es siempre el hombre tratando de alcanzar las cosas. Vamos a ver si se conecta esto. Ahí está, estamos conectados. Espero que nadie se emocione con este video, porque igual le ponen música, color, pero ve el mensaje que hay detrás. Si Satanás es súper atractivo. Si alguien se pone a llorar, peguen un charchazo del hermano que está al lado. Con amor sí, pues. Como los musulmanes, no tiene que salir sangre. Sí. No sale por ahí. La más bella de todas, exenta de cólera y odio. Paz. Con el deseo de llevar la paz y la no violencia al mundo. Mundo sin guerra. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. El 2 de octubre de 2009, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Gandhi, comenzando en Wellington, Nueva Zelanda, hasta el 2 de enero de 2010 en Punta de Vacas, Argentina. Una marcha de 160.000 kilómetros, durante 93 días, a través de los 5 continentes y la Antártida. Animamos a personas, instituciones, organizaciones, colectivos, grupos, partidos políticos a que apoyen y se sumen a esta gran marcha. Una marcha a la que ya se han adherido cientos de personas y organizaciones.
La mami también para está. lograr la desaparición de las armas nucleares, la reducción progresiva y proporcional del armamento, la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver conflictos, generar una conciencia social mundial en contra de toda forma de violencia física, racial, religiosa, económica, sexual y psicológica, para que se escuche el clamor de millones de personas en todo el mundo que quieren la paz y el fin de las guerras. Ya, fíjense que la Michelita pro aborto, pero marcha por la paz. O marchó. Y la no violencia, claro. Ya, ahora, en esto está la mitad del mundo, Occidente, lo cual es una falacia y es también porque los niveles de violencia intrafamiliar, los niveles de violencia a todo nivel son altísimos, ¿ya? O sea, nosotros mismos andamos cargados de la violencia, ¿no es cierto? Hoy día manejar en La Serena ya no es lo que era hace 10 años atrás. Entonces, se ha generado una nueva raza de conductores en la ciudad ultra violento, por decir un ejemplo, que es lo más doméstico que podemos tener. Ahora, ¿en qué está la otra mitad del mundo? Los 1.220 millones de musulmanes. Vamos a ver si ellos quieren la paz. Esto, por favor, no es un juicio a las personas, es simplemente una concepción para que veamos lo utópico que es de esto. A lo mejor algunos ya lo vieron, ya pero es igual impresionante. Mientras los niños acá están en la escuela dominical, لقد انتصرتم ولم تنهزموا عندما رفضتم الاستسلام والخضوع لليهود الملعونين. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر قائلا يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل من شجر اليهود. وما زال العدوان الصهيوني يواصل هجومه على غزة عن طريق الطائرات الحربية، ولن تتوقف هذه الحرب وسوف تظل هذه المعركة قائمة إلى أن يأتي يوم ينطق فيه الحجر والشجر فيقول يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتل. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. menos mal que es misericordioso. Ya estos no son casos aislados, ¿eh? Son habituales y es así como se entrena a odiar a los judíos y después de los judíos somos nosotros, porque el mundo musulmán, ¿no es cierto? Somos todos infieles. Su primer objetivo es que desaparezca Israel y el segundo objetivo es que desaparezcan todos los gentiles,
como un dato al margen, ¿no es cierto? Hoy día el 80% de los templos o de los grandes templos en Inglaterra pertenecientes a congregaciones protestantes son mezquitas árabes. Hay un plan abierto, ¿no es cierto?, y expreso y declarado de islamizar Europa y después islamizar el mundo. Obviamente no lo van a conseguir, antes va a venir Anticristo, va a traer la paz, va a producir eso y toda la cosa acá, pero para que veamos nosotros lo utópico que es. Una cosa, de este lado del mundo están tratando de hacer eso, pero también es una mentira, porque hay violencia, hay guerra, hay muerte, y todo. Pero el otro lado, que es un lado que está adoctrinado, y son 1.220 millones de personas que piensan cercano a esto, ya, ponle que este es un extremo, pero en el degradé piensan en esta condición. Ahora, fíjense ustedes, este es un sermón de un pastor islámico. Aquí se está hablando en favor de, ¿no es cierto? Por eso te decía yo, Domingo, en una de esas... Acuérdense que nosotros estamos pro familia, todo. ¿Cómo es que con... ¿Dónde están los derechos humanos acá? ولأنك يا عبد الله إذا اشتريت جهاز أو سيارة تعطى دليل كتالوج يبين لك طريقة الاستخدام. فالذي خلق الإنسان هو الذي أنزل هذا الكتاب ليبين للإنسان الخطى والطريق الذي ينبغي أن يسلكها. ولن نستحي أمام أمم الأرض في أيام جهلها أن نقر أن هذا من شريعتها، وأن نذكر الغافلين الجهلة من أبناء الأمة الذين ساروا في ركاب القوم أن القوم اليوم يعترفون بهذا الإعجاز في هذه الآية، بالإعجاز في هذه الآية. فإن من النساء أصناف ثلاث لا يمكن أن تستقيم الحياة معها إلا بالضبط، واضربوهن. في هذه الآية إعجاز أن أصناف ثلاثة من النساء لا يمكن أن يعيش معها رجل إلا والعصا على عاتقه. المرأة الأولى فتاة ربيت على هذا، يطلب منها أن تذهب للمدرسة فتمتنع، يضربوها. كلي، لا أريد، اضربوها. هكذا تربت على الضرب، تربت على هذا. فنسأل الله أن يعين زوجها عليها بعد ذلك، ولن يستقيم معها إلا إذا كان الله بالنساء. والمرأة الثانية امرأة متعالية مترفعة على زوجها Que no quiere tener relaciones. تحسب له حساب. هذه أيضا لا تستقيم إلا بعصر. والمرأة الثالثة امرأة فيها انحراف، لا تقتنع بقوة رجلها إلا إذا قهر، وإلا إذا ضرب، وإلا إذا انتصر عليها عضليا وهزمها بصوته. Buena. Entonces, la otra mitad del mundo, esta es la filosofía de vida, ¿Sabes que lo encuentro terrible? Yo no lo encuentro es horrible. horrible. ¿Sabes por qué? Porque la gente, las mujeres las matan. Las matan. Las matan. No hay, Este es suavecito. Es alegre, todos se ríen acá, pero no es para reírse. Porque Es ahí para la llorar. mujer se muere. Sí, po. La pregunta es, Las violan y si te violan, te matan igual porque tú eres hermoso, entonces tú tienes que violar igual. Y tienen derecho, todo el derecho. fíjate No que de ellos, hay otro video que habla de que Mahoma con su primera esposa tenía 38 años y la eligió cuando tenía 6 y consumó el matrimonio cuando ella tenía 9. ¿Ya? Entonces, pedófilo. Pero, ¿dónde está aquí Amnistía Internacional, los derechos humanos? No, se van a meter a las protestas aquí, ¿no es cierto? Los cabros se van a meter a las protestas allá, esto, allá. ¿Te das cuenta? ¿Dónde están los grandes mega ministerios, ¿no es cierto?, que quieren alcanzar el mundo? ¿Por qué no están aquí? El 90% de los pocos misioneros que hay en estos momentos en el mundo musulmán pertenecen a congregaciones pequeñas.
a congregaciones pequeñas. Dicho sea de paso, hay poquísimos misioneros también en Israel. La Biblia dice que nosotros debemos amar al pueblo de Israel, orar por el pueblo de Israel, orar por ellos también, que son hijos de Ismael, ¿no es cierto? Pero el propósito de esto es solamente, tal como decía Emita, en las noticias sale la mitad de la crudeza que hay en esto. Entonces, piensen ustedes, nosotros acá hablamos de femicidio, allá es legal, y es parte no solamente de la cultura de la religión, es como cuando el presidente iraní, el Mahmoud Ahmadinejad, ¿no es cierto?, dice que hay que destruir Israel. Él cree que está cumpliendo un ministerio profético. Por eso es que cuando los políticos tratan de hacer negociaciones, no saben, esto no es un asunto político, esto es un asunto religioso. Él se cree el Mesías que va a hacer que el Mahdi, que es el 12º califa, que se supone que viene, que el que decían ahí, ¿no es cierto?, a la mezquita del Aqsa, él va a venir a gobernar el mundo islámico desde Jerusalén. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer antes? Y que el presidente iraní siente que él ha sido, y está convencido que él ha sido llamado, es destruir y sacar a los judíos de Jerusalén para que pueda llegar su Mesías. Entonces, por eso toda esta marcha por la paz, todo esto son utopías y es en lo que el mundo está enceguecido. Por eso cuando tratemos el tema de la paz como fruto espiritual, nosotros tenemos que pensar en los tres aspectos de la paz de Dios. Primero que nada, mientras el hombre no haga la paz con Dios, va a ser imposible que tenga paz con nadie, ni consigo mismo. Después de la paz con Dios, va a tener paz con su medio, con sus pares. Aunque los otros estén en guerra conmigo, pero yo estoy en paz con ellos. Y tercero, va a tener paz con su medio ambiente, que hemos violentado hasta el cansancio. Aun cuando el Señor va a restaurar el día de mañana la tierra y todo. Pero esto es lo que está el mundo, esto es lo que sueña. No sé si alguien se acuerda del éxito que tuvo o no. Nadie se acuerda de eso. Se están todos agarrando. Esto fue el año 2009-10 y 2010. ¿Ya? Entonces, la paz no es una cosa gratis, pero sí es un fruto que va a venir justamente de nuestro desarrollo espiritual. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere? La dirección. Agradezcamos a Dios que no nacimos en un país musulmán. Sí. Todas las mujeres que se quejan de que el esposo aquí... te falta el turbante, ¿no, Matías? Carlos, ya hay matrimonios masivos musulmanes con niñitas de Sí. 18 años. Sí, po. Llegó a mi correo eso, eran masivos. Niñitas de 6 años con tipos Sí, po. ¿Cómo la mató? vestidos de novia, casándose. Pero no se entristezcan. Ya. Estamos. Cerquito, ¿tú puedes orar? Gozo, Señor, que viene de ti, Señor, y que nos mueva, Señor, a hacer tu voluntad, que nos mueva a ser obedientes, Señor, que tengamos gozo en la prueba, así también como tengamos gozo en ese deleite que tú, Señor, también nos brindas, Señor. Sí, Señor. Que de esos frutos tuyos, Señor, y por cierto, te pedimos que tú derribes todo aquello que impide que tengamos ese gozo que viene de ti. Amén. Llénanos con tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, derribe fundamentos, ideas, pensamientos que son en la carne, y que sea cambiado por lo que viene de ti, Señor. Amén. Y especialmente que tengamos ese sincero agradecimiento, ese gozo, Señor, en nuestros corazones, Sí, Señor. de habernos salvado del infierno, del lago del fuego, y ese juicio, Señor, de condenación, Señor. Pero Padre, ponemos tu oración sincera, que mueva nuestros corazones, que tengamos una vida transformada, Señor, y que ese gozo se refleje al mundo, Señor, y que sea para tu gloria y para tu honra. Querido Padre, ponemos tu oración a tus pies, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor.